Hola, este es un espacio de Compañía Nacional de Teatro y su director, Jaurés Naranjo Rodríguez, quien les habla. Hoy hablaremos del Bogotazo, 1948, día en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán tenía razón cuando dijo: yo no soy un hombre, soy un pueblo. Así que después de la famosa marcha del silencio que convocara el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, que convocó a una manifestación de carácter histórico en Bogotá, donde todo el pueblo liberal y gaitanista marchó en silencio y solo se oyó la oración del silencio dedicada y hablada por Jorge Eliezer Gaitán, donde se le pedía al presidente de la República, doctor Mariano Ospina Pérez, que por favor cesara la matanza y la persecución de los ciudadanos liberales, los campesinos y trabajadores en el país, porque el Partido Conservador en el poder, en cabeza de Mariano Ospina Pérez, se había dedicado a exterminar el liberalismo y a concentrar las tierras en poder de los conservadores. 2 meses después de esta gran marcha del silencio, la respuesta del presidente Mariano Ospina Pérez fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. 1948, 9 de abril, 1 de la tarde, es asesinado Jorge Eliezer Gaitán en la ciudad de Bogotá a manos de un señor Roa, que posteriormente es destrozado por la multitud, con lo cual quedó impune ese asesinato que se realizó en ese momento. Gaitán tenía razón al decir: no soy un hombre, soy un pueblo, porque el Partido Liberal y sus masas liberales se levantaron en todo el país y se generó lo que se llamó posteriormente el Bogotazo. Mariano Ospina Pérez logró sostenerse en el poder gracias al trabajo paramilitar que desarrolló con las huestes conservadores de Boyacá. Creó una fuerza civil llamada los Chulavitas. Desde ese momento, viene el paramilitarismo en Colombia. Lo que hay hoy como paramilitarismo son especies de paramilitarismo renovado, pero construidas por el Partido Conservador cuando estaba en el poder Mariano Ospina Pérez. Continuada posteriormente por el segundo caudillo conservador, Laureano Gómez, y su hijo Álvaro Gómez Hurtado. Ante ese hecho, finalmente las huestes liberales y sus dirigentes liberales formaron guerrillas en todo el país. Carlos Lleras Restrepo y Alberto Lleras Camargo. Y es donde se produce también el llamado que le hacen al señor Echandía para ver si él asume una conciliación y una especie de negociación donde él tendría parte del poder, y él dice: ¿el poder para qué? Así pues que las huestes liberales crearon guerrillas bajo el gobierno de Laureano Gómez. Laureano siguió su cometido tal como lo traía Mariano Ospina Pérez, pero esas guerrillas liberales fueron creciendo y crecieron a un nivel tal que comenzaron a derrotar el ejército del país.
Cuando la Casa Ospina vio que el poder a través de las guerrillas liberales se iba a perder para los conservadores, entonces llamó al general Rojas Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla, que no era general, sino un militar de bajo rango, y lo apoyaron para que diera el golpe militar en el 1950. Total que el compromiso con el general, posterior general, con Gustavo Rojas Pinilla, era que él debería pacificar el país, prometerle paz a los liberales, negociar con los liberales, desmontar las guerrillas liberales, y una vez conseguido ese objetivo, el señor Gustavo Rojas Pinilla le entregaría el poder real a la Casa Ospina. Pero la verdad es que el poder es algo maravilloso, algo engolonizador, engolosina totalmente a las personas el poder. Así que el general Rojas Pinilla se quedó en el poder y engañó en ese sentido a la Casa Ospina. ¿Cómo logró hacerlo? Creó una constituyente en el país de liberales y conservadores afines al pinillismo y se hizo reelegir. Con esa reelección quedaba legalizado el golpe de Estado y dejaba de ser el dictador porque ya sería una constituyente que lo había nombrado y posesionado como presidente del país. Eso alarmó a la Casa Ospina y alarmó a la vez a los liberales. Entonces, para evitar esa jugada de Gustavo Rojas Pinilla, la oligarquía liberal pactó con la oligarquía conservadora el desmonte de las guerrillas, por un lado. Estando de presidente el general Rojas Pinilla, los liberales aceptaron desmontar las guerrillas para negociar con el general Rojas Pinilla. Rojas Pinilla cumplió parte de sus promesas. Entre esas promesas gigantescas que él hizo, prometió la vaquita campesina, que era proveer de una vaquita de leche a cada campesino que tuviera siquiera una plaza de terreno donde mantener la vaquita y alimentarla. Y a los campesinos que habían sido totalmente desplazados y que no tuvieran un pedacito de tierra, pues el Estado les iba a prestar para eso y así tener su vaquita de leche cada campesino. Ese programa fue interesante y en parte se cumplió. Lo digo porque mi padre, que era campesino y había huido muchas veces ya de diferentes regiones del país de huida de los conservadores, se acogió a ese programa y obtuvo el préstamo, que era un préstamo condonado a la vez, para comprar la vaquita y para comprar la plaza de terreno que se necesitaba. Así pues que esa promesa de Pinilla se cumplió y ante el hecho de que Pinilla estaba cumpliendo la promesa de pacificación y de respuesta de solucionarle problemas a los campesinos perseguidos, el liberalismo traicionó pues sus guerrillas y les ordenó entregar las armas en masa. Esas guerrillas obedecieron como ovejitas a la dirección liberal. ¿Quiénes ejercían la dirección liberal? Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Camargo, Darío Chandía y otros, que se dieron pues el lujo de traicionar toda esa lucha. Una vez desmontadas las guerrillas, algunas se quedaron con sus armas, que será el fruto de otra charla, pero la mayoría, la gran mayoría entregó sus armas y una vez desmontado todo ese proceso guerrillero en el país liberal,
Los que no se acogieron fueron declarados bandoleros y muchos fueron realmente dados de baja en esa persecución. Eso fue una barbarie terrible la vivida en esa época. Y Pinilla logró su reelección, como hemos dicho, a través de una constituyente y por lo tanto liberales de la oligarquía, la dirección liberal de la oligarquía y la dirección conservadora se pusieron de acuerdo para tumbar a Pinilla, porque no sería posible que Pinilla se quedara en el poder cuando había prometido entregarlo a la parte civil. Una vez acordadas las oligarquías liberales y conservadoras, se fueron a la casa de Laureano Gómez, que estaba en España, porque había estado enfermo y había dejado el poder en manos de Urdaneta Arbeláez, pero pactaron con la casa laureanista también la tumbada de Pinilla. Así pues, se vino una reacción de la oligarquía, cerraron sus medios de producción, la prensa de la burguesía asumió la lucha contra el dictador Pinilla y las universidades fueron cerradas y todo el país entró en paro para tumbar a Pinilla y lo lograron el 10 de mayo de 1957. Esa es parte de la historia de ese momento del país político y social colombiano. Ahora viene lo que nosotros realmente estamos hablando, y es la historia de la dramaturgia del país, conocer la historia social de Colombia a través de la dramaturgia del país. Total que una vez producido el Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un dramaturgo colombiano de mucha jerarquía, Luis Enrique Osorio, desarrolla la propuesta teatral dramatúrgica sobre los hechos de esos días vividos en Bogotá. Entonces él tiene varias obras, una de ellas es Toque de Queda, es una pieza corta realmente, pero de mucha significación, en tono de comedia, y otra es Bombas a Domicilio, y tiene más obras. Luis Enrique Osorio es pues el dramaturgo que nos deja la cronología del hecho de la muerte de Gaitán y las consecuencias de represión que genera ese hecho. Así que la ciudad queda en toque de queda, todas las ciudades del país quedan en toque de queda, y aquí se viene la historia de una dama que viola el toque de queda y la apresan y se presenta una cantidad de escenas muy jocosas, muy agradables desde el punto de vista cómico y que tienen que ver con ese momento histórico del país. Yo personalmente los invito a conocer Toque de Queda, Bombas a Domicilio, y hay otras piezas muy importantes de Luis Enrique Osorio. Esta es una familia importante del país en el campo de la cultura. Sonia Osorio, que es hermana de Luis Enrique Osorio, es la directora de un ballet folclórico nacional muy famoso. Así que a todo el personal que trabaja en dramaturgia y a los que quieran refrescar su memoria sobre los hechos de Bogotá del 1948, 9 de abril, asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, los invito a conocer las piezas dramáticas de Luis Enrique Osorio y a través de ello conocer los procesos históricos del país. Este bocado, pues, de historia de la dramaturgia y de historia social les queda para que se diviertan un poco y los invito, como siempre, a suscribirse a mi canal, al canal de YouTube de Compañía Nacional de Teatro, para mantener este espacio en bien del aspecto cultural teatral. Gracias.